Buenos días. Buenos días. Usted está en la iglesia cristiana, el pan del cielo. El pan del cielo. Porque la Biblia habla de que hay 3 cielos. Y según la Biblia, 2 tienen influencia satánica. Y 1 es donde está el trono de Dios. Entonces vamos a aprender Biblia. El gran secreto de la vida cristiana es entender que la vida cristiana no es una religión. Ser cristiano no es religioso, no se consigue nada con cumplir el ir a la iglesia como norma. No se consigue nada el cumplir, orar, leer Biblia, diezmar o ofrendar como norma. No. La vida cristiana es una relación, Cuando es una relación quiere decir que usted voluntariamente dispone tiempo, que usted voluntariamente elige leer Biblia, que usted voluntariamente elige congregarse, que usted voluntariamente elige ayunar, que usted voluntariamente elige diezmar, ofrendar, que usted voluntariamente elige caminar como Dios dice que ya podemos caminar. Entonces, no es una obligación, no le toca, nadie lo critica, nadie lo juzga. Entonces, ¿por qué a veces se dificulta la vida cristiana? Porque tenemos un sentimiento de condenación. Todos fuimos enseñados en la religión tradicional, en el caso de nosotros, la católica. Y usted hace esto o si no le pasa aquello. Y si hace esto le va así. De alguna manera todos fuimos acostumbrados a que yo me tengo que ganar las bendiciones. Pues en el cristianismo no es así. La Biblia declara que la paga del pecado es la muerte y Jesús murió. Es decir, Jesús murió para que usted sea libre de pecado. Jesús murió para que usted sea libre de condenación. Jesús murió para que usted sea libre de cualquier sentimiento de culpa o de condenación. Jesús murió para que usted sea libre de todo tipo de culpa o condenación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el gran éxito de la vida cristiana? Hablar con su boca un verso de la palabra de Dios. ¿Cuál verso? ¿Qué situación tiene usted? Si es una situación de enfermedad, hable un verso de sanidad. Si es una situación de problemas económicos, hable un verso de prosperidad. Si es una situación con un familiar o con un cónyuge o con un negocio, o usted quiere vender o quiere ganar o quiere comprar, hable un verso que tenga que ver con eso. Es así de fácil. El gran secreto de la vida cristiana es que usted con su boca hable la palabra. ¿Por qué usted con su boca debe hablar la palabra? La respuesta está en Habacuc 2:4. Habacuc, créame, es un libro que sí existe, está en la Biblia. Ya llegaron a Habacuc 2:4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Diga, por favor, diga conmigo: mas el justo por su fe vivirá. 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 ¿Qué está diciendo ahí? Es lo que vamos a aprender. Espíritu Santo, te invitamos para que hoy seas tú enseñándonos y edificándonos en el nombre de Jesús. Te damos libertad para que hoy hables a nuestro corazón. Abra nuestro corazón, como lo abriste con Lidia, para comprender las Escrituras y que nuestra vida hoy sea transformada en el nombre de Jesús. Creemos y recibimos. Gracias, Padre. Por favor, Espíritu Santo, damos testimonio de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos colocar fundamento. ¿Cuál es el primer fundamento? Romanos 8:37. Vamos a Romanos 8:37. Diga, lo que dice la Biblia es verdad y yo lo creo. Lo que dice la Biblia es verdad. Eso es una declaración que usted debe aprender a hacer antes de leer la Biblia o cuando esté en una situación, sea cual sea. Eso le va a bendecir.
La Biblia dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor sobre la pobreza. Yo soy más que vencedor sobre los malos negocios. Yo soy más que vencedor sobre la enfermedad. Yo soy más que vencedor sobre la enfermedad. Entonces, lo que aquí está diciendo no es que usted es vencedor. Voy a colocar un ejemplo. Si a usted lo invitan a almorzar y le dan la libertad de pedir lo que usted quiera, usted puede pedir lo que quiera, cualquier plato que le guste. Pero eso es almorzar. Pero si usted almuerza y le dan 4 o 5 almuerzos para que lleve para su casa, o le dan 7 o 8 almuerzos para que lleve para su casa, eso es más que almorzar. ¿Sí estoy diciendo claro? Es mucho más que almorzar. Si usted necesita pagar el recibo del agua, 200,000 pesos, y alguien le dice, tome, le doy para el agua, y le da 500. un millón de pesos, eso es más, eso es mucho más, eso es mucho más. Entonces en Cristo es así, somos más que vencedores. Pero ¿cómo podemos llegar a ser más que vencedores? Notaron que Habacuc dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué lo hace a usted justo? La obra de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó. Usted necesita aceptar que es gracias a la sangre de Jesús que puede vivir sano. Usted necesita aceptar que es gracias a la sangre de Jesús que puede vender. Es gracias a la sangre de Jesús que puede comprar. Es gracias a la sangre que es gracias al amor de Dios que mandó a Jesús para que Jesús derramara la sangre. Pero su parte para que usted reciba ventas, su parte para que usted reciba negocios, su parte para que usted reciba salud, es más el justo por la fe vivirá. Quiere decir que si usted no está viviendo por fe, usted está en orgullo. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Para entender cómo funciona la fe, miremos lo que dice 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. ¿Cómo funciona la fe? Según la Biblia. La Biblia dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahí está dando por sentado que usted tiene la misma fe de Jesús. Ahí no, usted no tiene que hacer esfuerzo de fe. Usted no tiene que creer, no tiene que orar para tener fe. Usted no tiene que ayunar para tener fe. Usted lo único que tiene que hacer es creer. ¿Quiere que su fe crezca? La Biblia dice, la fe es por el oír. O sea, oiga la palabra de Dios. Quiere que su fe crezca, la fe de Dios, la fe del poder de Dios crezca, oiga la palabra de Dios. Su fe todos los días crece. Cuando usted se alimenta de problemas, por ejemplo, ahorita de la guerra de Ucrania, cuando usted lee, escucha, usted desarrolla fe en esa guerra y fe en el apocalipsis y fe en la muerte. Sí, hay unos ministros que hace como unos 5 meses están hablando de los últimos tiempos y que Jesús viene pronto, y que Jesús viene pronto, y que Jesús viene pronto. Yo llegué al Evangelio hace 30 años y vivíamos con mi esposa en una casa que la abuelita tenía 84 años. Y hace 30 años nosotros pensamos en comprar una casa y la abuelita era una cristiana, llegó y dijo, ¿eso para qué si Jesús ya viene? ¿Para qué van a comprar la casa si Jesús ya viene? Eso fue hace 30 años. ¿Para qué se van a afanar si Jesús ya viene? Entonces, cuando aquí dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, lo que está diciendo es que usted ya tiene la fe igual a la fe de Jesús. Usted tiene una fe igual a la fe de Jesús. Entonces, diga, si Jesús pudo resucitar muertos, si Jesús pudo resucitar, yo puedo. Yo puedo. Si Jesús pudo caminar sobre el agua, si Jesús pudo caminar sobre yo el agua, puedo. yo puedo. Si Jesús pudo sanar un paralítico, si Jesús pudo sanar un paralítico, yo puedo. Yo puedo. Pregunta, ¿en qué negocio perdió Jesús? En ninguno. Quiere decir que hay una unción de negocios.
hay una unción especial para negocios. Porque Jesús cuando se perdió, cuando tenía 12 años, que María y José lo buscaron, él dijo, aún a su temprana edad, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, hay una unción para negocios. O sea, usted puede creer que hay una unción especial sobre usted para hacer negocios y prosperar en los negocios. ¿Cómo uno hace eso? Diga, más el justo vivirá por fe. ¿Cómo hace una persona para no enfermarse? Por favor diga, más el justo vivirá por fe. ¿Cómo hace una persona para recibir dinero? Más el justo vivirá por fe. ¿Cómo hace una persona para vender? Así sean las cosas más extrañas, más locas. Más el justo vivirá por fe. Entonces, necesitamos entender, número uno, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para tener la fe de Jesús. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para arrestar un muerto. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para sanar un paralítico. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para darle la luz a los ojos de los ciegos. Usted necesita entender que el justo vive por fe. Si usted no tiene claro cómo es que el justo vive por fe, pues aunque tenga el poder para arrestar un muerto, no lo va a resucitar. Si usted no tiene claro cómo es que el justo vive por fe, si no sabe cómo es que el justo vive por fe, pues aunque tenga el poder para sanar a un paralítico, no lo va a sanar. Si usted no tiene claro cómo se usa el poder para sanar, para que el justo viva por fe, aunque tenga el poder para abrir los ojos de los ciegos o multiplicar el dinero, no lo va a hacer. Si usted no tiene claro cómo es que el justo vive por fe, aunque tenga el poder para que sus ventas se multipliquen, no va a saber cómo. Ahora, no depende de Dios, no depende del favor de Dios, no depende de la gracia de Dios, porque Dios ya le mostró su favor cuando envió a Jesús. Usted es dueño del favor de Dios, usted posee el favor de Dios. ¿Qué es favor? Favor es que usted va a la tienda, le faltan 1.000 pesos, alguien dice, tome, yo se los doy, y uno compra lo que. Favor es que usted se va a parquear y no encuentra dónde, y alguien en el justo momento se retira y le da el parqueadero. Favor es que a usted le está con hambre y justo alguien le invita a comer. Favor es que usted está necesitado y eso es favor de Dios, y usted ya lo tiene. Pero si no tiene claro cómo el justo vive por fe, usted no va a vivir del favor de Dios. No va a vivir. Entonces, aquí dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué quiere decir? Que usted ya tiene la misma fe de Jesús. Teniendo el mismo espíritu de fe quiere decir que usted, esto es para cristianos, que usted ya nació de nuevo. Teniendo el mismo espíritu de fe quiere decir que usted ya puede sanar paralíticos, que usted puede, Jesús multiplicó los panes y los peces. Por extensión quiere decir que usted puede orar para que se multiplique la comida. Usted puede orar para que se multiplique el arroz. Usted puede orar para que se le multiplique el dinero. Entonces, usted tiene el mismo espíritu de fe. Si usted tiene el mismo espíritu de fe, ¿por qué no están funcionando las cosas? Responda conmigo, el justo vive por fe. El justo vivirá por fe. Pero si no tiene claro cómo es que el justo vive por fe, pues aunque tenga el poder para ganar dinero, no va a ganar dinero. Si no tiene claro cómo es que el justo vive por fe, aunque tenga poder para sanar enfermos, no va a sanar enfermos. Si no tiene claro cómo es que el justo vive por fe, aunque tenga el poder para hacer cosas extraordinarias, no va a hacer cosas extraordinarias. Entonces, mire, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí. Si usted cree, habla. Dice, por lo cual hablé. Ahí dice, creí, por lo cual hablé. Si usted cree que tiene el mismo espíritu de fe de Jesús, si usted cree, entonces usted habla. La evidencia de que usted cree es que habla. Ahora, como estamos hablando del mismo espíritu de fe y estamos hablando de la Biblia, ¿qué habla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque estamos hablando del mismo espíritu de fe y estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando del mismo espíritu de fe de Jesús. Entonces, si usted cree que tiene el mismo espíritu de fe de Jesús, la evidencia de que usted cree es que usted habla. Que usted habla. La evidencia de que usted cree que tiene el mismo espíritu de fe de Jesús ante una enfermedad es que usted habla. ¿Qué habla? Un verso de sanidad que esté registrado en la palabra de Dios. La evidencia de que usted cree que tiene el mismo espíritu de fe de Jesús
y que puede hacer las mismas señales, prodigios y milagros que Jesús hizo, es que usted habla. ¿Qué habla ante una escasez económica? Habla un verso de prosperidad de la palabra de Dios. ¿Qué habla si usted está frente a un problema de no ventas? Habla un verso de la palabra de Dios. ¿Tiene la Biblia versos para vender? ¿Cuál? Sí, Señor. Sí. Pues Dios suple todas mis necesidades. Ese es uno, pero podemos mencionar 10. Todo lo puedo en Cristo. Todo, dos. Ese es 2. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 3. Como es Jesús hace yo. 4. Con el verso que iniciamos. ¿Sí? Yo soy más que vencedor. 5. Soy la justicia de Dios. 6. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, no me falta. 7. Dios concede los deseos de mi corazón. 8. Lucas 11, 9 y 10. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Yo pido con fe Por gracia Jesús se hizo, siendo rico se hizo pobre para que yo fuera. O sea, entienda esto. Mas el justo vive por fe. 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 yo vivo por fe. Ahora, si eso es verdad, ¿cómo el mundo sabe que usted vive por fe? Porque yo creo. Por lo que dice. Por lo que dice. Porque se ve por los resultados. Por los resultados. Los resultados del cristiano no es que ande así. No, porque cualquiera se puede estar acordando un chiste y está sonriendo. La Biblia dice en Mateo 7, 16 y 17: por su fruto se conoce. Escúcheme, usted va a experimentar ventas cuando entienda y aplique el justo vive por fe. Ahí aplica el versículo, dice que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cuál es la obra de Dios? La pastora lo enseñó hace poco tiempo. Juan 6, 29. Ese verso es correcto. Si usted tiene fe, muéstreme sus obras. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Aquí está. Respondió Jesús y les dijo: ojo, esta es la obra de Dios. ¿Por qué dice la obra de Dios? Porque el hombre está sediento de hacer obras. O sea, estamos sedientos de, ay, pequé, me voy a confesar, voy a pedir perdón, voy a hacer esto. O sea, el hombre sin Dios está sediento de estar bien con Dios. Y se nos enseñó que para estar bien con Dios tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas. Ir a Montserrat, ir a misa, confesarnos. Tenemos que hacer cosas. O dejar de hacer cosas. Eso es religión, eso es carga. Eso es carga. Pero la obra de Dios, ¿cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que está diciendo creer en el que Él ha enviado? Que Él ya me ha perdonado lo que yo hice y tú solo Creer en crees. lo que hizo Jesús. Creer en lo que dice la palabra. ¿Cómo muestro yo que creo lo que dice la palabra? Actuando como si creyese. ¿Cómo muestro yo que creo lo que dice la palabra? Ya crees cosas que no son como. ¿Cómo cree? Hablando la palabra. Hable. Señor, gracias que yo siempre tengo dinero para pagar todo porque Ahí Él está dando la respuesta. O sea, nosotros los cristianos nos hemos especializado en teorizar. O sea, el corazón del cristianismo no es dar una teoría de cómo se hace arroz con leche. Es hacerlo. Hacerlo. Pero nosotros los cristianos teorizamos. No es que hay que tener fe. No es que hay que declarar la palabra. No es que. No. Diga, el justo vive por fe. El justo vive por fe. Pregunta: ¿cómo vive el justo por fe? Hablando. Eso es teorizar. No teorice. O sea, no me dé la respuesta. Hágalo. Hablo. No lo puedo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí usted salta de la teoría a la práctica. Amén. Cuando usted, escúcheme, cuando un cristiano está enfrentado a cualquier tipo de problema,
Usualmente le dicen, mire, crea, mire, crea, mire, crea. Y la gente se pone, bueno, pero ¿cómo así crea? ¿Es que acaso no creo? La Biblia dice, el justo vive por fe. Por favor responda, el justo vive por fe. El justo vive por fe. Ahora, pregunta, ¿cómo el justo vive por fe? No teorice. Perfecto. 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 Entonces, tiene que entender esto. Tiene que entender eso. Esto sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Cuando usted sale de declarar la palabra y empieza a sufrir o a lamentarse o a acusar o a refunfuñar o a pelear, está cumpliendo el requisito de Habacuc 2.4. ¿Qué dice Habacuc 2.4? Leámoslo aquí en el tablero. He aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Cuál es una evidencia del orgullo? Yo tengo. ¿Cuál es una evidencia del orgullo? Yo puedo. ¿Cuál es una evidencia del orgullo? Que no clamamos, no oramos porque si Un- nos creemos no suficientes. teorice. Obramos sin. No teorice. ¿Quién como yo? No teorice. ¿Cuál es una evidencia del orgullo? Yo puedo sola. Claro, yo puedo sola. Yo no tengo que pedirle a usted. Yo no tengo que pedirle a usted. Yo Usted no me tiene que- necesito nada de nadie. Yo no necesito nada de nadie. Es que usted me tiene que ayudar. Es que usted tiene que hacer. Ay, Señor. Como tiene el carro, lléveme. ¿Sí estoy siendo claro? La evidencia del orgullo es que yo hable en mi carne por encima del otro. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, a mí el primero. Germán cuando llegó con 2 paqueticos de dulces diferentes. Y me dio 2. Y pues qué bendición. Cuando él estaba aquí habían 2 paqueticos de dulces. Yo fui a coger los 2. Y él extendió la mano y los agarró antes que yo. Yo carraspeé Y se recayó. A ese le da uno. y le importó un pito y se llevó los 2. ¿Sí? Amén, Porque si tú hermano, no gloria a Dios. Porque si tú no hablas Sí, lo que sí. tú crees, él no va a actuar si tú no le comunicas nada. Así funciona el evangelio. Así funciona el evangelio. Escúcheme, cuando dice mi Entonces a la próxima socorro, usted dice, cuando dice mi socorro viene de Dios, ¿qué está diciendo? No teoricen. Cuando la Biblia dice mi socorro viene de Dios, ¿qué está diciendo? Digan, el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Cuando la Biblia dice mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, respóndame, no teorice. No. ¿qué fue lo que dice? Cuando la Biblia dice, el Salmo 103 dice, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de mi tía, mi socorro no viene de mi papá, no viene del vecino, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cómo yo no teorizo si no aplico eso? Amén. ¿Cómo? Tú me diste habilidad para hacer la riqueza. ¿Sí estoy siendo claro? Debemos dejar de teorizar. Voy a explicar qué es teorizar. A usted y yo hemos visto mucha gente en dificultades o problemas de diferente clase, de diferente índole. ¿Y sí o no que todos somos buenos para aconsejar? Seamos honestos, todos somos buenos para aconsejar. ¿Sí? No. Todos somos buenos o nos creemos buenos para aconsejar. Es claro, todos somos buenos. Iba yo por la calle y una mamá se disgustó con el niño y viene un habitante que cayó y madre no le pega al niño que eso es terrible. Y es bueno, pero al momentico se está hablando con otro. O sea, somos buenos para teorizar, todos somos buenos para recomendar, o sea, es que es fácil Señalar. es fácil señalar. Piensa en esto por un momento. Usted se ha hallado en su casa o en algún lugar donde se riega la leche. Nota que el que riega la leche hace ¡ay, ay! Y nota que la mamá o el papá reacciona, ¡ay, pero usted es tan bobo, tan bruto! ¡Uy, pero usted es tan descuidado! La mamá o el papá están juzgando la acción, lo están juzgando por lo que vieron, no juzgan la intención. Cuando a la mamá o el papá se le riega la leche,
Eso Pero nos, ahí si uno le dice algo. eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Cuando me pasa a mí, yo me juzgo por la intención. Mi intención no era dejar regalar leche. ¿Se regó? Mi intención no Entonces, era. ¿por qué me vas a decir? No, no me señalen, no me regañen, mi intención, Dios lo sabe, lo pongo de testigo, mi intención no era dejar regalar leche. Pero si se le rega a mi esposa o a mi hijo. Yo por eso no cocino. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el planteamiento es este. Cuando tú no estás viviendo por fe, estás en orgullo. Y el orgullo pretende que el otro sea el culpable. Yo no progreso porque usted no me compra. Siempre le echa la culpa. Mire, yo no, esta iglesia no está grande porque usted no trae a sus amigos a mi casa, a la iglesia. Esta iglesia no crece porque usted no trae a su mamá a la iglesia. O sea, cuando yo no estoy caminando en fe. Ahora, ¿por qué en muchos casos no camino en fe? ¿Por qué en muchos casos no camino en fe? Porque no sé cómo el justo vive por fe. ¿Sí estoy siendo claro? Pregunta, ¿cómo el justo vive por fe? Hablando, pero no puedo. Ahí está teorizando. Yo soy la justicia de Dios. Ahí está viviendo por fe. ¿Sí es claro el punto? Pregunta, ¿cómo el justo vive por fe? Creyente. Ahí está teorizando. Todo Yo soy la justicia. Ahí está viviendo por fe. Es así. Cuando usted tiene un problema de que, Justo, yo digo, pues, yo soy la- cuando usted tiene un problema de que no vende y tiene que vender, no sé cómo a las uñas, por favor. Viva en fe. Se comió el dedo. ¿Sí? Cuando usted tiene un problema con su cónyuge, cuando usted tiene un problema con su cónyuge, cuando usted tiene un problema con su cónyuge, no teorice. ¿Qué hacen las personas cuando tienen problemas con el cónyuge? Gracias. La Biblia dice que el hombre le dice a la mujer, la Biblia le dice a la mujer que se sujete al marido. Ah, O sea, eso es un bibliazo. Eso es un bibliazo. Cuando alguien se porta mal, la Biblia dice que tenemos que orar. Eso le pasa por no dar bibliazos. Nosotros tenemos que dejar la teoría. Sí, Aquí esto- la Biblia dice cómo podemos vencer. Para entendamos cómo podemos vencer, lo primero que usted necesita es aceptar que realmente, por favor entienda, acepte. Dios sí existe y el diablo sí existe. Usted o se mueve, se manifiesta en el Espíritu de Dios caminando con justicia porque el justo vive por fe, y si no hace eso, usted se está moviendo en el espíritu del diablo con orgullo. Claro es que como no me dieron, como mi papá y mi mamá no me dieron paseos de chiquito, pues eso me frustró. Sí. pues trabaja tú. y- ¿Sí estoy siendo claro? El problema es que se teoriza. Mire, entienda por favor esto. La Biblia sí funciona. Usted puede estar cansado. Pero aquí la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted quiere descansar su cuerpo, usted declara palabra. Si usted quiere descansar su mente, usted declara palabra. Si usted quiere descansar todo su cuerpo y el estrés, si quiere descansar del estrés, de la presión, usted ora. La Biblia da la respuesta de qué podemos hacer, pero si usted no lo hace, no funciona. Si imagínese el caso de mi mamá. Fuimos 19 y nos criamos 10. Nos criamos 10. Quiere decir que ella vio 9 hijos muertos. Duro. 9 hijos muertos. Duro. Pero yo recuerdo algo de mi mamá. Cuando había alguna situación, ella, sin saber leer, ni escribir, ni ser cristiana, ella tenía una frase bandera. Eso Dios nos ayuda. Eso Dios nos ayuda. Dios proveerá. Dios provee. Dios provee. ¿Y sabe qué? Éramos muy pobres, pero jamás nos acostamos sin comer.
Éramos muy pobres, pero siempre tuvimos ropa. Así fuera usada o regalada de otras personas. Así fuera comida regalada de otra, que alguien traía comida, o había, pero siempre hubo comida. Mi mamá siempre decía, Dios provee, Dios provee, Dios provee, Dios provee. Y ella la única vez que pisó un colegio fue cuando fue a reclamar notas de los hijos, para matricularlos. ¿Sí? Escúcheme esto. Esto sí funciona. Cuando una persona no vive por fe, está cumpliendo el primer requisito de Habacuc. ¿Cuál es el primer requisito de Habacuc? Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Cuál es la evidencia del orgullo? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Oh, Dios, socórrame! O sea, si yo soy bueno, si yo no mato a nadie, pues a veces digo mentiras. Si yo no secuestro a nadie, pues a veces soy adúltero. ¿Por qué me pasa esto a mí? Entienda esto, a los ojos de Dios no hay diferencia entre un adúltero y un homicida. A los ojos de Dios no hay diferencia entre un homicida y un chismoso. A los ojos de Dios no hay diferencia entre un chismoso y un orgulloso. Para Dios pecado es pecado. Mentira también. Los hombres somos los que estratificamos el pecado y los colocamos. Nosotros no hablamos bien, no es, ay, a mí, ¿por qué me pasa esto? Eso es del ego. Sí, Pero señora. la pregunta correcta que yo me hago cuando tengo una situación, digo, ¿para qué pasa esto? Dios quiere enseñarme algo. Bien, ojo. Una de las personas aquí en la iglesia dice que cuando tiene una situación debe preguntarse, Dios, ¿qué quiere que yo aprenda con esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Pero le voy a contar una cosa. La enseñanza. Permítame decirle esto. Suena una exposición maravillosa y elocuente, pero así no funciona la Biblia. La Biblia a mí me dice en el Salmo 100, verso 5, Dios es bueno. Dios es bueno, es bueno, es bueno. O sea, Dios ni permite los problemas, ni permite las noventas, ni permite las dificultades con el papá, ni permite las dificultades con la mamá. Dios no permite que nadie lo invite a uno a tomar o a fumar. Eso no viene de Dios. Ni tampoco Dios prueba a nadie dejándole cerveza ahí, o dejándole invidente, o colocándole. Dios, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. El plan general de Dios, ¿cuál es? Que yo nazca de nuevo. Mire, es importante entender esto. Seamos honestos. Y en donde dice que, o sea, claro, si uno cree o no cree, no importa las cosas que vengan. ¡Eso! Si usted cree que Dios está con usted, usted camina por encima del agua. Se enfrenta a los leones, se enfrenta a los demonios. Y no hay problema porque usted cree. Ahora, ¿cómo muestra usted que cree? Porque el justo vive por fe. Entonces, cualquier situación que le venga a usted, usted declara palabra y la Biblia me dice que si usted permanece en la palabra, usted recibe lo que declara. Punto. Entonces, ¿qué necesita para vender, qué sé yo, diariamente 20 productos? Usted necesita creer que esto es verdad. Si usted camina en esto, si usted camina, el justo vive por fe, aprenda esto primero. Ningún recién nacido está en la barriga, salió. Y lo primero que hace es, madre, requiero que me des café. ¿Entiendes lo que está hablando? O sea, todos nacemos como bebés. O sea, en la vida cristiana llegamos a Cristo y ya tenemos todo, pero no sabemos manejar las cosas. No entendemos cómo funciona. Entonces, cuando llegamos a la vida cristiana, lo normal es que sigamos con los hábitos que teníamos antes de la vida cristiana. Y cuestionando y siendo orgullosos. Pero si yo entiendo que la Biblia dice que soy más que vencedor, si yo entiendo que la Biblia dice que el diablo no me puede tocar, si yo entiendo y creo que la Biblia me dice que soy más que vencedor, si yo entiendo y creo que la Biblia me dice que el diablo no me puede tocar, si yo entiendo y creo que Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, si yo entiendo y creo que en el nombre de Jesús yo venzo las ventas, que en el nombre de Jesús venzo los problemas y las dificultades, si yo creo que en el nombre de Jesús salgo del adulterio, del asesinato, del crimen, si yo creo que en el nombre de Jesús el país requiere el presidente, Dios pone el presidente que se necesita, ¿sabe qué va a pasar?
funciona. Es cuestión de una palabra. Madure. Porque a uno se enchicha con la mamá, se enchicha con la esposa. Porque uno está cumpliendo el requisito de Habacuc 2:4. ¿Qué dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cómo sabe usted que una persona está en orgullo? Es que yo, mire, entienda eso. Si usted no me da un gusanito de esos, mire, entienda esto. Si usted no me da un gusanito de esos que trajo hoy, realmente voy a estar en aflicción. Y es que usted es una... ¿Sí entiende? O sea, el orgullo le pone el problema al otro. El orgullo Busca culpar al otro. de tus propias acciones. Si yo no tengo aquí dulces, pues tengo una maravillosa esposa que me puede traer algo de tomar. Es más, tengo un hijo de Dios que siempre me bendice trayéndome mentas. Me acordé ahorita que ya hablé eso. Sí, vea pues. Amén, hermano. Escúcheme, si yo tengo un problema en ventas, no estoy caminando en fe. Y el justo vive por fe. Si la Biblia dice que el justo vive por fe, el justo vive por fe. Ahora miren, les voy a dar una garantía y póngale sello. La Biblia dice en Deuteronomio 17:15, 17:6, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Quiere decir que necesitan 2 versos o 3 versos para que algo sea doctrina. Deuteronomio 17:6. Vamos a leerlo aquí en la... Dice así: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La Iglesia cristiana determinó que para que algo sea doctrina debe estar en 2 o 3 versos. El segundo verso de esto mismo está en Deuteronomio 19:15. Doctrina es Algo que, dogma, lo que se debe seguir. Un ejemplo. un régimen. Por ejemplo, tú estás en este momento enfrentado en un trabajo. Ahí te dicen, para que esto salga adelante hay que hacer así, así, así. Entonces tú estás ahí metida, siguiendo el régimen. 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es lo mismo. Ahora, Mateo 18:16. Amor, gracias. Mi esposa está confrontándose, dándome cafecito. Van 2 veces. Más, este es Jesús hablando. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué quiere decir? Según la Biblia, Cuando habla de testigos, habla de personas o habla de veces. de versículos, De veces. versículos escritos. Entonces, si usted coge un solo versículo de la Biblia, no es doctrina. Mínimo se necesitan 2 o 3 o más para que sea de estricto cumplimiento. Ahora, miremos lo que dice la Biblia. 1. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por fe. Por favor, Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Está diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces van? 2. Ahora una tercera. Gálatas 3:11. ¿Qué dice Gálatas 3:11? Y que por la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por fe. ¿Cuántas veces van? 3. Ahora una cuarta. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. ¿Cuántas veces está citando la misma cosa?
Señores, aquí Dios nos está diciendo exactamente cómo vencer la enfermedad. Aquí Dios nos está diciendo exactamente cómo recibir dinero de parte de Dios. Aquí Dios nos está diciendo exactamente cómo salir de problemas conyugales. Aquí Dios nos está diciendo cómo salir de problemas de depresión. Aquí Dios nos está diciendo cómo salir de problemas de tristeza. Aquí Dios nos está diciendo cómo salir de problemas de ansiedad, cómo salir de problemas de suicidio, cómo salir de problemas de abatimiento. Dios nos está diciendo exactamente cómo salir. Y la situación es ¿cuál? El justo vivirá por fe. Pregunta, ¿cómo el justo vive por fe? No teorice. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando digo no teorice es no me diga la Biblia dice el justo vivirá por fe. Lo que está diciendo es el justo vive por fe. ¿Cómo se usa la fe? Hablando. Entonces el justo vive por hablar un versículo de la palabra de Dios. Si usted está enfermo, hable un versículo de la palabra de Dios de sanidad. Y hable el mismo verso, háblelo hasta que reciba la sanidad. Si usted tiene tiene angustia, tiene depresión, tiene estrés, suicidio, muerte, hable un verso de sanidad, hable un verso de liberación y hable el mismo verso, háblelo. Y usted está viviendo justamente y eso le va a traer liberación. Si a usted le falta dinero o comida o tiene gorditos en su cuerpo o es muy flaquito o tiene barritos o espinillas, lo que sea, hable un verso de la Biblia. Háblelo, el mismo verso. Cuando usted no teoriza, sino habla un verso de la Biblia, usted está cumpliendo un requisito bíblico. Y la Biblia a mí me dice que si usted permanece hablando el mismo verso, usted recibe lo que pide. Germán iba a hacer algún comentario, algún aporte, algún planteamiento. Por cuanto estoy plantado en la presencia del Señor, Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo, y aún en la vejez yo fructificaré, estaré verde y vigoroso. Amén. Yo lo creo y recibo eso para mí también. Tienen que ir a entender esto. A mí me pasan los días, las semanas, los meses y los años, pero mi cuerpo, mis órganos internos y externos se vivifican y reverdecen como el olivo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ustedes van a ver que me llegan los años y yo permanezco joven y vigoroso y hermoso. También creo que Amén. ¿Estoy siendo claro? Los de Zoom, si se corta, pues se vuelven a conectar. ¿Sí es claro? Entonces, cuando uno sale a vender empanadas y no vende empanadas, ¡ay, cómprenme empanadas! Que me dan el rejo, mi mamá me da rejo. ¿Qué? Cuando yo era un tierno hermoso niño, me mandaban a vender empanadas. Y o llegaba con la plata, o había garrote. Entonces, o sea, tenía que vender las empanadas. Entonces yo iba, ay, por favor, cómpreme empanadas. Y si no, me daban garrote. Pero la Biblia me dice cómo salir adelante. Escúcheme, dejemos de ser cristianos teóricos. O sea, pegarle. Yo era un tierno hermoso niño, cosa que hace poco, hace más o menos 6 años, sí, yo me acuerdo. Sí, yo también fui niño y hermoso, pues, sí. Entonces, y me ponían una canasta con empanadas, yo me acuerdo. Me andaban caminando como de aquí a Metrópolis, caminando, y allá había un teatro y yo me tenía que parar en el teatro hasta que se acabara la última empanada. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hablemos. Mire lo que dice la Biblia, Juan 15:7. No, la Biblia en ninguna parte está diciendo que hablemos. Esto no es de manera colectiva, ni individual. Esto es individual. Algunos cristianos en la iglesia prosperan y otros no, porque algunos hablan y otros no hablan. Si permanece. Pues lo estoy diciendo como en general, yo sé que sí, o sea, Sí, yo entendí. no, que si yo hablo, no. ¿Qué dice la Biblia, por favor, lean? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La única forma de que usted permanezca en Dios es que haya nacido de Dios. Usted ya nació de Dios, por eso está aquí. Amén. O sea, escúcheme, aunque usted peque, Todos los días. su pecado no tiene consecuencias espirituales.
Su pecado tiene consecuencias en la carne. Si usted adultera, va a le quedar un hijo por allá, o va a romper su hogar, o va a hacer mal testimonio para sus hijos. O va a hacer mal testimonio para sus hijos, si usted adultera. Pero va a haber consecuencia en la carne, no consecuencia en el espíritu. No consecuencia en el espíritu. ¿Por qué? Porque las consecuencias de su pecado en el espíritu las llevó Jesús. Si usted peca, hay consecuencias en su carne. Si yo llamo a alguien, oiga, pero es que usted no da, pues esa persona se va a enojar. Si un cristiano roba, pues lo llevan a la cárcel. Y no es que Dios lo esté probando, no es una prueba de Dios, no, robó. Si usted peca, usted le da ocasión al diablo. Si usted peca, le da ocasión al diablo. Le abre la puerta al diablo. Y su pecado tiene consecuencia en la carne, no en el espíritu. O sea, usted no pierde la comunión con Dios. No es que Dios coloque el techo sobre usted en bronce. No, Señor. No es que usted pierda la relación con Dios. No, Señor. Porque eso lo pagó Jesús. Usted dijo, si robó, tiene su consecuencia. Dios lo perdona, por otra manera se va. No, Dios ya lo perdonó. A ver eso. O sea, es que a nivel espiritual el pecado, ya lo coloqué. A nivel espiritual, todo pecado tiene consecuencias. ¿Qué pasa cuando usted como cristiano peca? Pues le abre la puerta al diablo. Le abre la puerta al diablo. Y el diablo se mete. Y usted va a tener consecuencias. Usted va a tener consecuencias. La Biblia claramente dice que usted puede vivir ese pecado. Y la Biblia dice que usted está muerto al pecado. Mire, seamos honestos. Y voy a hablar sin ánimo de crecimiento ni nada. Ustedes que llevan el Evangelio 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 años, revísese con integridad. Y le puedo decir que honestamente hay pecados que usted ya no hace. Hay cosas que usted ya no hace. Ya no hace. Ya sencillamente no hace. O sea, esto sí funciona. Mira lo que dice Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, la única forma de permanecer en Dios es habiendo nacido de Dios. Y mis palabras permanecen en vosotros. La única forma de que las palabras de Dios permanezcan en nosotros es que usted las hable. O sea, si tiene un problema de matemáticas, que no entiende matemáticas, usted dice, tengo la mente de Cristo. Y eso hace que entienda matemáticas, inglés y francés. Si usted tiene un problema de venta, usted declara, al que cree todo es posible. Te doy gracias, Padre, porque yo te pido y tú me das. Hoy vendo. Ahora entienda esto. Esto no es una lámpara mágica. ¿Quiere que esto le funcione? Siéntese, atornilce la cola al asiento durante media hora todos los días y coja 2 o 3 versos. Y durante media hora usted los dice, los mismos 3 versos. Y los dice. La fe más grande que hay en el universo es la fe que usted habla con su boca. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo que usted necesita sentarse, atornillarse la cola al asiento y declarar los versos? Porque usted necesita recibir la revelación de la palabra de Dios. La repetición trae la revelación. Cuando usted se sienta y declara, para mí que creo todo me es posible, 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 y lo dice todos los días durante media hora, va a llegar un momento en que de su mente baja su corazón. Y la Biblia dice que si usted tiene fe de corazón, lo que pide es hecho. Entonces, una vez que usted durante un mes y medio, se pone, te doy gracias, Padre, porque yo pido y recibo. Escrito está aquí, el que pide y recibe, yo pido y recibo. Yo busco y hallo. Para mí todo es posible. Gracias, Padre. Y usted lo dice durante 30, 40 días, eso va a hacer que de la cabeza, que está la teoría, baje a su corazón. Cuando usted tiene fe de corazón, usted manda y las cosas se dan. Así funciona. Eso se llama crecimiento, se llama madurar. Cuando usted recibe el rema de Dios, su vida cambió. Por ejemplo, voy a hablar con Melissa. Tú estás aquí. ¿Cuál es el rema? Ahí estoy. Hubo un momento, yo te conocí cuando venías acá porque te traían obligada, de mala gana. Pero en el transcurso de ese momento a hoy, algo pasó dentro de ti. En algún momento, algo
algo pasó que tú dijiste, esto es verdad. En algún momento algo pasó que tú dijiste, sí, con Dios, Dios está conmigo. En algún momento. Ese es el rema. Ese rema te hizo venir a la iglesia voluntariamente. El rema es libremente. por qué. El rema es, escúchame, La revelación. el rema es que Dios te habla a ti. Y tú sabes certeza. que Dios te habló. Tú sabes que Dios te habló. Cuando tú sabes que Dios te habló, ya, la sacaste del estadio. Por ejemplo, mira, una vez yo empecé a orar porque me daba unos cuantos centavos, 25 millones de pesos. Me arrodillé, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, dame 25 millones de pesos. Padre, en el nombre de Jesús. Y yo escuché dentro de mí una voz que no era yo, que me dijo, deleítate en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón. Yo supe, nadie en el mundo me puede negar, yo supe que Dios me habló. En ese momento, cuando yo escuché eso, ¿qué está diciendo Dios? Ya te di el dinero, ya te lo di. En ese momento yo me paré, gracias Dios, gracias, y todavía no tenía el dinero en la mano. Gracias Dios, gracias, porque ya lo tengo. A los 8 días vino alguien y me ofrendó 600,000 pesos. Faltaban todavía 24,400,000. Pero en cosa de 3 meses, Dios movió gente y en cosa de 3 meses recibí 25 millones de pesos. Ahora, ¿por qué no me los dio de una? No sé. Pero yo te puedo decir que los recibí. Eso es un rema. Eso hace que William Rodríguez sepa que Dios sí da dinero. William Rodríguez, su pastor, sabe que Dios sí da dinero. Yo no dependo de sus diezmos o ofrendas. Yo dependo de mi fe. Porque para mí la Biblia dice, el justo vivirá por fe. Y yo he comido, he pagado agua, luz, teléfono, he estudiado, le he dado de comer a mis hijos, los he llevado a otros países, he salido a pasear con mis hijos, no por sus diezmos o ofrendas, sino porque a mí la Biblia me dice, el justo vivirá por fe. Yo he creído eso, lo he dicho. Yo me he sentado una hora a decir, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, el que pide recibe, el que pide. Y yo dejé de ser teórico y me bajó al espíritu, y ahora yo creo que es verdad, y para mí que creo que es verdad me funciona, y yo tengo para salir, para dar y convidar, y soy próspero. Ahora, que yo sea próspero no quiere decir que tenga que compartir mi prosperidad con usted. ¿Lo hago? Sí, porque soy bueno, porque Dios me enseña que soy bueno. Pero yo no tengo que, yo soy un hombre generoso, yo doy, yo ayudo, yo sirvo. Yo soy un hombre generoso. Yo doy, yo ayudo, yo sirvo, yo he regalado dinero, porque Dios me ha regalado dinero. Una vez oré, Señor, necesito 600,000 pesos, pero urgente. Y estaba yo en eso, cuando llegó alguien, timbró y me dijo, pastor, Dios me inquietó para que le traiga esta plata, me dio 600,000 pesos. No los había recibido, no los había calentado. Y me llamó una persona de la iglesia, pastor, mi hijo acaba de sufrir un accidente terrible, estoy en el hospital, pero no me lo dejan ingresar si no doy 600,000 pesos. ¿Yo qué hice? Se los di. Así funciona. Así funciona. ¿Alguien tiene un testimonio al respecto? Yo recuerdo, Germán, que una vez usted me contó que estaba en una situación como sin plata, angustiado, y que tenía 50,000 pesos. ¿Recuerda? Venga y dé ese testimonio, para que se den cuenta, eso no solo me pasa a mí, eso le pasa a todo el que se sienta y declara la Biblia hasta que la Biblia le baje de la cabeza al corazón. Estábamos dedicados al ministerio, no estaba trabajando solo ministerialmente, y hacía falta para pagar los recibos si se vencían. ¿Y qué hacemos? Y había 50,000 pesos, y yo dije, no, pues si uno siembra cosecha, toca sembrar lo que hay. ¿Sí? Y una oveja de esa iglesia tenía para pagar sus servicios. El esposo le dejaba en la mesa de noche 1,000,000. Mira, porque él tenía plata y le decía, mira, vamos para pagar los servicios. Y ella dijo, Señor, yo le quiero dar la plata al pastor para que pague los recibos. Hazlo. Y esa mañana se levantó el esposo y dijo, ¿sabes qué? Coge ese 1,000,000 para ti, coge este otro 1,000,000 para pagar los servicios. Y ella cogió el 1,000,000 y nos lo llevó y pagamos todos los servicios. Eso funciona. Yo lo he visto muchas veces. Esto sí funciona. Pero entienda esto.
La mayoría de cristianos quieren resucitar muertos como Jesús, pero no hacen lo que Jesús hacía. La mayoría de cristianos quieren levantar al paralítico como Jesús, pero no hacen lo que Jesús hacía. La mayoría de cristianos quieren recibir los milagros que el pastor recibe, pero no hacen lo que el pastor recibe. Escúcheme esto. ¿Qué hice yo? Yo me senté. ¿Qué hice yo? Yo me senté porque a mí la Biblia me dice que el justo vivirá por fe. Yo me senté y dije y hablé la palabra, hablé un versículo. Yo dije, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, yo pido y recibo, al que cree todo es posible, yo pido y recibo. Lo dije todos los días durante 30, 40 días. Y llega un momento en que baja de la cabeza al corazón. Cuando baja de la cabeza al corazón, usted sabe que cree. Cuando usted cree, usted va a darse cuenta que no necesita madrugar a las 4 de la mañana para trabajar y acostarse a las 11 de la noche para trabajar, porque usted sabe que Dios le hizo próspero. ¿Cómo uno baja? No, si usted es famoso del trabajo, trabaje frescos. Si usted le gusta trabajar y es famoso del trabajo, hágalo. No estoy diciendo que no trabaje, pero estoy diciendo que descanse en que el justo vive por fe. Para que usted pueda recibir que el justo vive por fe, usted necesita entender que el justo sí vive por fe. Yo tengo una preguntilla. Pregunta. Cuando tú decías ahorita, gritando, que cuando algo baja de la razón al corazón. Sí, o sea, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno siente. Y a veces lo que uno piensa no concuerda mucho con lo que tú sientes que puede llegar a ser correcto o viceversa. ¿Cómo explicarías tú ese hecho de que eso que está en tu mente baja al corazón? O sea, es esa conexión, mira, de que lo que piensas el también hombre, lo sientes en el espíritu como tal. Voy a darte un ejemplo a ti. No ella pregunta, ¿cómo bajo la de la cabeza a mi espíritu? Sí, no, exacto. ¿Cómo bajo? Mira, escúchame. O sea, cuando dices eso, yo Una cosa es el espíritu. Sí. Nadie nunca en el mundo va a poder conocer las cosas espirituales. Nadie, nunca, jamás. La única forma de que una persona conozca lo espiritual, escúchame, nadie en el mundo va a conocer jamás las cosas espirituales. Sí. La única forma de que una persona conozca las cosas espirituales es que compre una Biblia, la lea y acepte que lo que ahí dice es palabra de Dios y lo crea. Porque Dios está fuera del hombre. Dios es sobrehumano. Está por fuera del hombre. Entonces Dios viene del mundo de Dios, del reino de los cielos, y nos dice: el reino de los cielos es así, 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 así. Y nadie ha ido al reino de los cielos. Entonces Dios viene del reino de los cielos, inspira a hombres para que escriban la Biblia y dice: el reino de los cielos es así, así, así. Como nadie ha ido al cielo, entonces debemos aceptar que la Biblia es verdad, lo que ahí dice, punto. Entonces, ¿cómo uno baja de la cabeza al corazón? La Biblia dice, Melissa, que si usted medita la palabra, meditar la palabra es sentarse, coger un versículo y decirlo, y no pensarlo, no razonarlo, porque el razonar, el pensar es de la tierra. El razonar y el pensar es de la tierra. Lo espiritual es del cielo. Entonces, con la cabeza usted no puede entender cómo es que por... razonable. No, con la cabeza usted no puede entender cómo es que yo digo en el nombre de Jesús se vende y se vende. Yo no entiendo eso. Con la cabeza yo no puedo entender cómo le digo a un muerto: viva en el nombre de Jesús, y se levanta a vivir. Yo creo, pero yo pienso que es algo muy loco y yo no sé si ese mismo pensar frena la bendición o no tiene nada que ver. Escúcheme, cuando usted está pensando, es loco, es chiflado, funciona o no funciona, el diablo le está hablando a su mente. El diablo le va a decir: haga esto, haga aquello. Pero tiene que entender esto. Usted habla la Biblia y está hablando en el espíritu, y el mundo espiritual se manifiesta en lo natural por medio de lo que usted habla. Por eso el justo vive por fe. Si usted habla lo que dice la Biblia, está trayendo del mundo espiritual real, invisible, para que se materialice aquí en la tierra, y usted va a recibir los resultados, pero se necesita que permanezca en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice. ¿Cómo? No sé, razono, no entiendo. ¿Es loco? Sí. Por eso la Biblia dice que el evangelio para el mundo es loco. Es loco. O sea, usted quiere saber si es verdad, con integridad de su corazón, tome 3, 4 versos de prosperidad, de ventas, y durante
2 meses, antes de irse a trabajar, arrodíllese o siéntese y dígalos. Eso va a hacer que la teoría baje de la cabeza al corazón y usted va a saber lo que es una vendedora excelente. Usted va a saber lo que es una mujer con plata. Porque la Biblia sí funciona. Ahí dice, el verso que está ahí. Yo digo, como yo soy nacido de nuevo y tus palabras permanecen en mí, yo puedo pedir todo lo que quiera y es hecho. Y así lo repito. Y lo dice. Ahora bien, en la medida en que usted lo está diciendo, el Espíritu de Dios le va a decir que no pida a la mujer del vecino. En la medida en que usted lo está diciendo, aleluya. En la medida en que usted lo está diciendo, una revelación en este momento. en la medida en que usted lo está diciendo, el Espíritu de Dios le va a hacer entender que no pida ganarse la lotería. En la medida en que usted lo está diciendo, el Espíritu de Dios le va a hacer entender que no sea adúltero fornicario. Esto funciona. Vamos a dejar acá. Si quieren, hermanos, nos vemos en 8 días para los que están en Facebook. El miércoles nos vemos acá. Los que están en Zoom, gracias por estar acá. Pero también puede suceder esto, que la gente pide y repite y llega el momento de que hace doble conversión. Sí, señor. Por eso, para quitar la doble confesión, la gente debe estar 1 mes o 40 días o 2 meses diciendo el mismo versículo. Cuando la persona dice el mismo versículo, llega un momento en que el versículo le baja al espíritu. Cuando el versículo le baja al espíritu, ya no va a tener doble confesión. La doble confesión es cuando el espíritu está en la cabeza. O sea, cuando la persona todavía no ha recibido el rema de Dios en el espíritu, la persona va a decir, sí vendo, pero está dura la cosa. Estoy sano, ay, pero me duele, porque todavía tiene fe en la cabeza, no de espíritu. Vamos a dejar acá, esto es un tema maravilloso, este tema es absolutamente maravilloso. Vamos a dejar acá. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Yo digo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy ha puesto en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo digo sobre la vida de cada uno de aquellos que están en esta clase, que usted por el Espíritu Santo de Dios entendió, recibió y pone por obra. El corazón de esta clase es: no teorice. ¿Cómo se hace? No diga crea, diga estoy sano por la llaga de Jesús. No teorice, no diga créale a Dios que le da plata. Diga no, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No teorice, no digas que estoy creyendo a Dios por mis hijos. No, diga gracias Padre, porque el que pide recibe, el que busca halla. Y yo he pedido Señor, que le hables al corazón de mis hijos, que ellos caminen como hijos de Dios, apartados de lo malo, haciendo lo bueno. No teorice. Yo digo en el nombre de Jesús que usted entendió, que usted recibió la palabra de Dios y entendió, y que a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios pone en su corazón el orar y usted elige orar. Que a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios pone en su corazón el leer Biblia, usted elige leer Biblia. Que a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios pone en su corazón el apartarse de lo malo y hacer lo bueno, y usted lo elige. Que usted tuvo claridad que cuando no declara la palabra de Dios está en orgullo y echándole la culpa a los demás, o pidiendo que tengan misericordia o compasión de usted, cuando es usted el que ha dejado de lado la palabra de Dios. Señor, gracias. A ti la honra, la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a todos los que están en Facebook, en YouTube, en Facebook. Nos vemos el miércoles. Esta enseñanza, replíquela, mándenla a sus amigos, póngala en Facebook, compártala. Gracias a todos los que están en Zoom con nosotros. Dios les llene con gozo y paz. Me quedo con los de Zoom y los de Facebook. Chao, chao, chao. Gracias, Señor. Qué bueno es Dios.